Saludos amigos y bienvenidos a la lección de Escuela Sabática en 5 minutos con el Dr. Gama. ¿Qué es la fe? ¿Es algo que yo produzco? ¿Es algo que me da méritos de salvación delante de Dios? ¿Qué significa vivir en fe? ¿Es realmente necesario vivir de esta manera? Si la fe es tan importante en la vida del cristiano, debemos preguntarnos no solo qué es la fe, sino también cómo la obtenemos. Pablo procura definir estas preguntas y más al mostrarnos las experiencias de otras personas en Hebreos 11, en lo que conocemos como el Salón de la Fe. En esta lección discutiremos la experiencia de 3 de los mencionados en este capítulo 11. No obstante, para entender esta presentación sobre la fe, es necesario ver el contexto en el que Pablo está haciendo su presentación. Esta base es presentada en el capítulo 10. En la mente de Pablo, la fe siempre está atada a las promesas incluidas en el pacto y a aquel que hizo y cumple esas promesas. Pablo, al igual que todos los autores de la Biblia, nos presenta un Dios que hace y cumple sus promesas porque puede y porque quiere, como ya hemos mencionado en lecciones previas. Es decir, Dios no solo tiene la capacidad y el poder para cumplir sus promesas, sino que siempre ha querido cumplirlas. Tan grande es su fidelidad que podemos tomar como cumplidas todas sus promesas desde el momento en que fueron dadas. Para Pablo, tener fe es una vivencia. Vivimos en fe. Por eso en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. Vivimos por la relación con Jesús y para la relación con Jesús. Este es el mismo principio que comparte en Hebreos 10 cuando nos dice, comenzando en el verso 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fui santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ese rechazo a Jesús y a la sangre del pacto, su sangre, es lo que él identifica como pecar voluntariamente. Y luego continúa en el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El pecado y su paga es totalmente contrario a Dios, es repugnante, es nauseabundo. Por tal razón, no es tolerado. Ahora bien, observen lo que nos comparte en el versículo 35 en adelante. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es Jesús quien produce en nosotros la paciencia o la perseverancia, y quien a través de una demostración de amor y entrega relacional nos obsequia la fe, produce la fe en nosotros. Y por eso podemos vivir como justos y por la fe. Este es el contexto de Hebreos 11 y de la presentación de las experiencias de estos hombres y mujeres de fe. Dios es el Dios de pacto. Él cumple sus promesas. Hoy puedo vivir por la fe gracias a su fidelidad. Todo es por gracia, nada es mío. La lección para esta semana se titula Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tal si la discutimos en 5 minutos? Comencemos. 3 personas son resaltadas de este capítulo 11, Abraham, Moisés y Rahab. Este capítulo 11 comienza definiendo la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No obstante, quiero sugerirte una pequeña adición que podría aclarar lo que Pablo nos está presentando. Pablo nos dice, número 1, que la fe es la capacidad de poder ver la huella digital de Dios en todo a tu alrededor. Y número 2, la fe es el disfrute anticipado de lo que tendrá su mayor cumplimiento en el futuro. Ver la huella digital de Dios es lograr ver cómo Dios te está bendiciendo
constantemente con sus obras. Cuando te relacionas con alguien, comienzas a ver sus acciones a tu alrededor. Acciones que no verías de otra manera, fuera de una relación. Un techo sobre tu cabeza, la salud, relaciones saludables, un buen trabajo, alegría en las cosas pequeñas de la vida. Todo tiene la marca de Dios, todo tiene la huella digital de Dios. Por otro lado, no se trata solo de aquello que se puede medir y contar en el presente, sino de lo que por fe recibo hoy desde el futuro, la capacidad dada por Dios para disfrutar el cumplimiento de la promesa desde ahora. Por ejemplo, aunque la manifestación plena de nuestra salvación es futura, tú y yo podemos disfrutar de esta hoy. Hoy podemos decir que somos salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando se trata de Dios, promesa hecha es promesa cumplida. Abraham logró experimentar ambas cosas, ver cómo Dios estaba presente en cada experiencia de su vida, ver su huella digital en todo y también el poder disfrutar de la promesa de una gran descendencia futura para bendición de todas las naciones. Abraham disfrutó de la fidelidad de Dios que produce fidelidad en nosotros. Y esto aún ante la contradicción divina, ante esos momentos cuando no entendemos el actuar de Dios. Esto en la vida de Abraham y en la nuestra es posible únicamente cuando estamos enfocados en la persona divina y en su historial. Abraham no entendía completamente cómo Jehová le pidió que sacrificara a su hijo cuando poco antes le había prometido que a través de él vendría una descendencia tan abundante como las estrellas del cielo, pero confió en la persona divina. Jehová cumpliría sus promesas sin duda alguna, aunque Abraham no supiera cómo. Todo esto no quiere decir que la relación entre Abraham y Dios fuera perfecta. Abraham fue tan infiel como tú y yo somos. Retrasó su respuesta de salir ante el mandato. Se detuvo en Harán. Llegó a Canaán y se fue a Egipto cuando hubo hambruna. Mintió en Egipto, entre muchas otras cosas más. Por la fe, Abraham fue bendecido y bendijo. Por otro lado, la historia de Moisés nos recuerda cómo la fe que descansa en una relación nos lleva al desprendimiento del yo. El negar el yo nos abre los ojos espirituales, nos da una capacidad de ver lo permanente, de ver a lo invisible, de ver lo divino. El negar el yo te lleva a entender tu propósito. Y a su vez, entender tu propósito hace que superes los miedos. La mamá de Moisés lo experimentó. Cuando en el capítulo 2 de Éxodo nos dice que ella vio su hermosura, se refiere a una percepción más allá de lo físico. Habla de la misión, del propósito. El identificar el propósito supera los miedos. Por eso ella no tuvo miedo al decreto del rey. También por eso Moisés, ya grande, no temió la ira del rey. Esta apertura de nuestros ojos espirituales nos lleva a ver lo invisible, como sucedió con Moisés. Nos lleva a ver las promesas de Dios como cumplidas. Y de todas las promesas de Dios, la más grande y que más creía Moisés era la realidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés, por la fe, según el versículo 28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre como señal de dónde estaba su enfoque espiritual y su capacidad de ver más allá de lo visible. Rahab fue otra de las personas de fe presentadas en el capítulo 11, una prostituta de Jericó. Rahab vivía en un proceso donde Dios la iba confrontando con su amor. Ella no había sido testigo primario de los milagros de Egipto o el desierto, pero estaba oyendo y conociendo a Jehová, y eso fue suficiente. La fe es más grande que lo que conoces. No tiene más fe el que más información bíblica teológica tiene en su mente, porque más importante que lo que conoces es a quién conoces. Rahab conoció al dador de la fe. Todas estas experiencias puntuales se conectan en una sola línea que nos lleva siempre a Jesús, quien Pablo identifica como el autor y consumador de la fe en Hebreos 12. La fe relacional es un regalo del cielo para nosotros y obtenemos ese regalo gracias a Jesús, quien no solo la manifestó en plenitud, sino que también nos mueve a que nosotros recorramos el mismo camino de fe en Él. Nuestra fe es solo una respuesta a su fidelidad. Jesús, Jesús, Jesús. No hay nombre más hermoso, amoroso y poderoso que el nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de donde nace y donde se completa la experiencia de la fe. Ojalá, familia, y estos minutos te hayan sido de utilidad.
Nos veremos en la próxima edición de la lección de Escuela Sabática en 5 minutos y un poquitito más. Bendiciones. Bye bye.